Buenas tardes. Ahora nos corresponde a Francisco y a mi persona María Celeste comentarles sobre la evaluación del biochar producido a partir de la pirólisis lenta del pinzote de banano como medio absorbente en la remoción de cromo 6 en una matriz acuosa, es decir, agua. Como justificación tenemos que es una necesidad de coexistencia armoniosa entre los seres humanos y el sistema del medio natural, ya que el cromo es un agente contaminante. El cromo 3 es un mineral esencial para el ser humano, sin embargo, el cromo 6 es un agente sumamente contaminante y nocivo para la salud del ser humano y de distintos mamíferos. La presencia de metales pesados y los metales como el cromo en más de 40% se han detectado en las aguas costarricenses, lo cual nos deja una problemática que como solución se presenta el biochar, que puede ser una alternativa para la eliminación de estos metales, pero específicamente estudiaremos el cromo 6 de los medios acuosos. Además, que se puede aprovechar los desechos orgánicos, es decir, en este caso, los pinzotes de banano, que son residuos de las plantas bananeras, que también pueden ser una problemática y que más bien están siendo aprovechados para tratamiento de aguas. Bueno, ahora hablamos un poco sobre lo que es el cromo. Como sabemos, el cromo es un elemento de la tabla periódica, pertenece al grupo de los metales y como número atómico posee el 24. Su peso molecular está acá alrededor de los 60 gramos por mol. Este metal tiene un punto de ebullición de 2642 y 1907 su punto de fusión. Su apariencia es un metal frágil, que es más o menos como gris, brillante, como el que se muestra un poco en la imagen. Además de que, bueno, como ya mencionó mi compañera, el cromo tiene una particularidad, específicamente en su estado de oxidación 6, de que es un elemento que tiene alto grado de toxicidad. Y aunque una gran cantidad de este elemento está presente en la naturaleza y que proviene de fuentes meramente naturales, muchas otras cantidades también vienen de actividades antropogénicas, como lo son la minería, y demás, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta también que a pesar de ser un elemento tóxico para la salud humana, también es utilizado en diferentes industrias para lo que son aleaciones, también en minerales y demás. Entonces, creo que es un elemento pues útil para los humanos, pero que puede llegar a afectar la salud también. La distribución en las aguas del cromo 6 es una de las problemáticas pues, que se ha extendido en todo el país, principalmente en lo que es la presencia de metales como cromo, como arsénico, como plomo y más. Son sustancias que en ciertas cantidades empiezan a provocar cierto grado de malestar en la salud de las personas y principalmente también en animales y ecosistemas. Em, hay ciertas condiciones también que favorecen pues la presencia de este tipo de sustancias. Está también como el pH del medio, el agua en la que se encuentre, las concentraciones de los iones y demás. Esto da como resultado que se ve de una difícil extracción y detección de los metaloides. La forma más común de intoxicación, perdón, por cromo se deben al ingerir agua contaminada o consumir alimentos que contienen altas concentraciones de esta sustancia. Muchas de estas sustancias están pues en aguas que se riegan a las plantaciones y por lo tanto llegan a contaminarse y como las personas las ingieren, entonces llegan también a tener intoxicaciones por dicha sustancia. La alternativa que proponemos para esta problemática que se da en nuestro país, que es la presencia de cromo en las aguas, nosotros proponemos la elaboración de un biochar
Esto es un biocarbón, es un material carbonoso que se produce a través de la descomposición de diferentes materiales biomásicos. Esto sí es una descomposición de tipo termoquímica y que se da ya sea en poca o en ninguna presencia de oxígeno. La producción de biocarbones en los últimos años ha ido aumentando porque se ha visto su utilidad, se ha visto su gran ventaja, además de que también presenta beneficios al medio ambiente, ya que no es un producto que genera un impacto ambiental meramente a las aguas, ¿verdad? Además de que también este material pues puede contrarrestar las emisiones de efecto invernadero. Se ha utilizado para lo que es la detención de los gases de efecto invernadero como el CO2 y también funciona como un excelente bioabsorbente de metales y semimetales, además de que es de bajo precio, es amigable con el ambiente y muy fácil de obtener. Para la producción del biocarbón se dan prácticamente de 3 a 4 etapas, ya que la cuarta no es tan necesaria como no es necesaria hacerla, sino que es algo adicional a lo que se le puede hacer a nuestro biocarbón. Primero, pues la primera etapa es la obtención de nuestro material biomásico, ya sean diferentes tipos de materiales de plantas y así, o diferentes tipos de algas, de materiales marinos, o ya sea también em, estos desechos industriales, ¿verdad? Entonces podemos aprovechar esa biomasa para convertirla en biocarbón. La primera etapa de pretratamiento se pueden dar pues tres tipos de pretratamiento que pueden ser el físico, que es el tratamiento de secado o cortado, todo aquello que involucre un cambio físico en la estructura de la biomasa. También tenemos el pretratamiento químico, que tiene que ver más que todo con si se da una oxidación de la biomasa, etcétera, etcétera, ¿verdad? O si se le añaden algún tipo de sustancia que pueda alterar su composición química. Y también tenemos algunos tratamientos biológicos como una digestión anaeróbica, puede ser. Luego de este pretratamiento se va a pasar a una etapa de carbonización térmica, donde se va a convertir nuestro, este, nuestro material biomásico en nuestro material carbonoso, ¿verdad? Se puede decir, hay diferentes medios para hacer esto, ya sea una pirólisis, ya sea por gasificación y demás. Entonces depende del tipo de investigación, se pueden realizar diferentes tipos de tratamientos. Y por último tenemos un post-tratamiento que no es una etapa necesaria, sino que es adicional y puede ser un tratamiento físico o un tratamiento químico, ya sea, como ya se mencionó, un tratamiento corrosivo. Ahora hablamos un poco sobre la bioabsorción, ¿verdad? ¿En qué consiste este proceso? Pues la bioabsorción es un proceso de absorción en el cual se utiliza una biomasa o un biopolímero como un medio filtrante para retener metales pesados o metaloides que están presentes en diferentes cuerpos de agua. La bioabsorción consiste en ese proceso de absorción en el cual la biomasa funciona, ¿verdad? Como ese filtro, no deja que pase el, los diferentes metales a través de ellos, ¿verdad? Entonces lo que hace es como retener y cuando lo retiene, pues lo que hace es eliminarlo, ¿verdad? Del medio. Este fenómeno se observó por primera vez cuando en una planta química los desechos empezaron a depositar en unas alcantarillas que contenían diferentes tipos de plantas y algas. Entonces se notó que las algas funcionaban como una retención de los diferentes metales presentes en el agua. Entonces se empezó a estudiar dicho fenómeno. Como parte de esta investigación, también planteamos o ejemplificamos cómo podría influenciar el pH del agua o del medio contaminado en mi proceso de absorción. Entonces, como se puede ver en la imagen presentada,
según lo que se espera, según la bibliografía consultada, es que a pHs más básicos se llegue a un mayor nivel de bioabsorción. Esto porque el cromo 6 más se ve más afectado a lo que es el pH básicos y le da una mayor retención de dicho metal. Bueno, ahora vamos a continuar con la metodología de nuestro experimento. Inicialmente se debe tratar la materia prima que ha sido previamente seleccionada de forma que no esté muy dañada, ¿verdad? Que no tenga mayugaduras y demás, sino que sea lo más uniforme posible, para que luego pueda ser pesada para obtener también el porcentaje de humedad. Entonces, este pinzote se lleva a el horno para que pueda disipar su humedad. Después, se elabora la caracterización del biochar y posterior a esto se plantea el modelo cinético de la remoción del cromo 6. Entre los materiales que se usaron están los reactivos del cromo 6, ¿verdad? El difenil carbamazada, el dicromato de potasio, el ácido sulfúrico concentrado y el ácido clorhídrico concentrado. Esto es para variar los niveles de pH. Y entre los instrumentos tenemos, como se muestran ahí, un espectrofotómetro UV visible, un pHímetro, una balanza analítica, una plantilla agitadora, un horno y un pirolizador. Entonces vamos a tener la materia prima que fue cortada, ¿verdad? Y secada y para que luego pueda ser pirolizada. Y posterior a eso vamos a tener un biocarbón. Se realizó a dos distintas temperaturas. Posterior a esto se cribó el biocarbón y luego se alistó a distintos pHs a los distintos números de partícula que se obtuvieron y se realizó también la caracterización de análisis elemental, como lo son también el contenido de humedad, contenido de orgánicos volátiles, carbono fijado y cenizas. Entonces, la materia prima se secó. Después de esto, se pirolizó. Después de ser cortada, ¿verdad? Se secó, se pirolizó. Y posterior a eso se llevó al molino para que pudiese ser triturado y luego, bueno, también con ayuda de un mortero se morterizó, ¿verdad? Y después ya se llevó al tamizador para poder separar los distintos tamaños de partícula, siendo los de nuestro interés los de 500 micrómetros y 1 milímetro. Entonces, en la caracterización se realizaron distintas pruebas, como lo es el rendimiento, el contenido de humedad, materia volátil, contenido de cenizas y carbón fijo, como se muestra, junto con sus distintas fórmulas. Entonces, la absorción del cromo hexavalente se realizó de forma que se hizo una disolución de 500 partes por millón. El pH se ajustó a 4 y a 6. Después de esto, se añadió el biocarbón a la disolución y se mantuvo una agitación de 200 revoluciones por minuto por distintas horas definidas, ¿verdad? Después se tomaron 13 alícuotas de 5 mililitros y se filtraron para poder quitar el carbón y se le añadieron 0.25 mililitros de ácido sulfúrico y 0.5 mililitros de difenilcarbamazada. Después se dejó reposar durante 5 o 10 minutos para que se desarrollara el color y luego se colocó la muestra en el espectrofotómetro a 540 nanómetros con celdas de 5 centímetros y se obtuvieron los resultados. Ok, ahora vamos a hablar sobre lo que son los resultados.
El pretratamiento, primeramente, la materia prima, como ya mencionó mi compañera, consistió en dos principales procesos, que fue el proceso de cortado de la materia prima obtenida. Se limpió, se cortó y luego se llevó a un proceso de secado en una estufa. Entonces podemos notar en esta primera parte de pretratamiento el alto contenido de humedad que contiene nuestra biomasa. Si podemos ver la primera muestra que contenía antes del secado 259,68 gramos, terminamos con solo 20,20 gramos de dicha muestra. De la muestra número 2, ingresamos una cantidad de 904,52 gramos y obtuvimos unos 51,46 gramos. Si podemos ver, los porcentajes de humedad en cada muestra son altos, siendo casi más del 90% total de la masa que fue ingresada antes del secado. Se puede ver en la imagen que está a mano derecha cómo se cortaron los pinzotes y al final cómo quedaron después del secado. Luego la carbonización térmica del pinzote, bueno, esto consistió, ¿verdad? Como ya se mencionó mi compañera, en ingresar este, los pinzotes ya cortados y secados, se ingresaron a la mufla a diferentes temperaturas, las cuales eran de 300 grados Celsius y 500 grados Celsius. Durante este proceso se empezaron a generar diferentes tipos de vapores, por eso fue necesario hacer como una salida de escape fuera del laboratorio. Ahí se puede ver en la imagen de la izquierda, donde se le tuvo que añadir otra manguera al sistema para que evacuara los gases, ya que estaban empezando a generar malos olores dentro del laboratorio y a causar cierto malestar. Este, Después del pirolizado, ahí se pueden ver, digamos que la muestra 1 y 2 se llevó a 300 grados Celsius, mientras que la muestra número 3 a unos 500 grados Celsius. Entonces, vemos que al final de cada proceso se tuvo, digamos, de la muestra 1, los 20,20 que ingresaron salieron solo 9,85. Lo demás se fue como material volátil y más contenido de humedad que contenía la biomasa. Caracterización del biochar, bueno, lo primero que hicimos fue obtener el rendimiento que se obtuvo de cada muestra. En la primera muestra obtuvimos un rendimiento del 48,76% del biochar, es decir, ingresamos 20,2 gramos de la materia prima y obtuvimos 9,85 gramos del biocarbón. Si bien podemos ver, en la muestra 3 obtuvimos un porcentaje pues, relativamente bajo en comparación con los otros dos. Esto se debe a que la muestra 3 se llevó a 500 grados Celsius y no a 300 como la muestra 1 y 2. Entonces podemos deducir que a temperaturas altas pues vamos a tener menores rendimientos debido a que va a haber mayor contenido de humedad que va a escapar y mayor contenido de materiales volátiles que se van a vaporizar dentro de la mufla en su proceso de carbonización. También pudimos hacer, lo segundo que hicimos fue un análisis próximo, es decir, poder analizar el contenido de humedad, el contenido de cenizas, el material volátil y el carbono fijo de cada biocarbón. Entonces, de la muestra 1, obtuvimos que el biocarbón tenía un porcentaje de humedad de 57,06, un contenido de cenizas de 3,47, material volátil de 31,47 y el carbono fijo de 8,01. Podemos ver que el contenido de humedad y el contenido de materiales volátiles para todas las muestras son altos en comparación con el carbono fijo. Esto pues nos da una perspectiva de cómo es nuestra biomasa. Podemos deducir que es una biomasa muy inestable porque tiene contenidos muy altos de humedad y de materiales volátiles, además de que vemos que se obtienen bajos porcentajes de carbono fijo y por lo tanto podemos también deducir que esta biomasa, perdón, no es una de las biomasas pues, más preferenciales en lo que es en la elaboración de biocarbones porque no tienen una cantidad de carbono fijo elevado. Consideramos que materiales biomásicos buenos, aquellos que tienen contenidos de carbono fijo mayores a 20%.
Finalmente, a ver, devuélvanlo. Finalmente, el tamaño de partícula, como ya lo mencionó mi compañera, trabajamos con dos tipos de tamaños que se lograron a través de del tamizador. El primero, que es el que se ve a mano izquierda, es de 1 milímetro, y el que se ve a mano derecha es de 500 micrómetros. Para poder, para poder cuantificar la concentración final de cromo en las diferentes muestras que utilizamos, fue necesario elaborar una curva de calibración, ¿verdad? Con el espectrofotómetro ultravioleta visible. Para la elaboración de los patrones estándares, primero pues se tuvieron que preparar dos disoluciones, una disolución madre que contenía 500 partes por millón, luego se elaboró otra disolución madre que contenía 5 partes por millón para luego poder elaborar las otras concentraciones que se muestran en el cuadro número 4. Esto porque si hacíamos una disolución con una concentración muy baja desde el inicio, la cantidad de masa de dicromato de potasio que íbamos a necesitar era muy baja y casi era imposible medirlo en una balanza granataria o en una balanza analítica. Entonces procedimos a hacer dicho procedimiento. Eh, en el cuadro 4 se pueden ver las concentraciones y los volúmenes que se ocupan para poder preparar dichas disoluciones. Y luego en el cuadro 5 presentamos los resultados que se dieron cuando metimos dichos patrones en el espectrofotómetro. Entonces tenemos absorbancia, tenemos concentración, entonces podemos proceder a graficar la curva de calibración teniendo la absorbancia en el eje Y y la concentración en el eje X. Obtenemos como resultado entonces la siguiente curva de calibración, donde la absorbancia va a ser igual a la ecuación que se muestra dentro del gráfico y tenemos un R cuadrado de aproximadamente 0,995 que podemos redondear a 1, ¿verdad? Entonces podemos decir que los datos tienen un ajuste lineal. La absorbancia, perdón, la ecuación tiene una pendiente de 0.1162 y un intercepto de menos 0.0032. Entonces, al final, si despejamos la concentración final, sería esta ecuación que vemos al lado derecho. Curva de bioabsorción. Bueno, ahora vamos a ver cómo se comporta, ¿verdad? La concentración de cromo en el agua, perdón, en la muestra que obtuvimos, ¿verdad? En la cual estaba a una concentración inicial de 0.2 partes por millón. Entonces procedimos pues, a condicionar, ¿verdad? El medio a un pH de 4 con el biocarbón elaborado a 300 grados Celsius y a una tamaño de partícula de 1 milímetro, se obtuvieron los siguientes porcentajes de remoción, los cuales se tuvieron como concentración inicial menos concentración final entre concentración inicial. Entonces podemos ver cómo a medida que pasa el tiempo, el porcentaje de remoción va a ir aumentando y va a llegar a una etapa donde se va a hacer casi constante, donde va a empezar a variar muy poco, lo cual podemos ver en la gráfica de la siguiente diapositiva. Entonces podemos ver ya Se puede observar donde se tiene una comportamiento estable a partir de los más o menos 30 segundos, en donde ya va creciendo, pero de forma más estable, mientras que de los 0 segundos a los 30 tiene una curva bastante exponencial, en donde la remoción alcanza aproximadamente un 60%. Ahora, para la muestra del pH 6 y 300 grados Celsius y con el tamaño de partícula de 1 milímetro, se tienen los siguientes datos en donde se realiza exactamente lo mismo que para lo que se mencionó anteriormente, en donde se obtuvo que hubo un leve decaimiento
Eso se puede ver a errores de tomas de muestra y demás, pero sigue igual el comportamiento de la misma forma, en donde de los 0 a los 30 segundos aumenta su tamaño, su porcentaje de remoción y luego se mantiene aproximadamente estable. Sin embargo, aquí decrece levemente. Eso se puede ver porque ya alcanzó su nivel de absorción máximo y entonces eh, decrece levemente. Esos serían los resultados finales de la bioabsorción del pinzote con el cromo. Y eso serían el análisis estadístico del factorial 2 a la 3, en donde se tienen distintos factores en ABC, ¿verdad? Que sería el 2 a la 3, en donde el A sería el tamaño de partícula, el positivo sería 1, 1 milímetro, y el negativo sería 500 micrómetros. Mientras que la temperatura sería 300 grados Celsius el pequeño y 500 grados Celsius el positivo. Mientras que el pH sería 4 y 6 el pequeño y el grande respectivamente. Ahora bien, se tiene por duplicada la réplica para así poder realizar el análisis, en donde también se puede observar que se obtuvieron resultados bastante similares a lo largo de la experimentación. Entonces, a partir de esto se realiza el análisis estadístico, en donde se obtiene que el efecto estandarizado del B es el más significativo. Entonces, la temperatura va a ser la que tenga más significancia a la hora de realizar este proceso a comparación del tamaño de partícula o el pH o la combinación de estos mismos. Ahora bien, se tiene un análisis estadístico de la normalidad, los ajustes y el histograma y los valores ajustados, en donde la normalidad se ajusta bastante bien, al igual que los residuos. Y ahora mi compañero continuará con el histograma. Bueno, también como mencionó, pero mi compañera, ¿verdad? El supuesto de normalidad y el supuesto de independencia, que es es el que está en el gráfico número D, se cumplen, los supuestos se cumplen debido a que, bueno, vemos que los datos pues se ajustan de casi de manera lineal en la gráfica de normalidad y en el gráfico de independencia pues no vemos pues un orden, un patrón dentro de los datos, entonces podemos deducir que ambos supuestos se cumplen. Ahora bien, tenemos como conclusión que con el análisis estadístico ANOVA se tiene que el factor más significativo sería la temperatura, mientras que ninguna interacción de los factores es relevante en ese proceso de absorción. Esto es lo que se comentaba antes, analizando las gráficas, y que mediante este también se puede deducir que al realizar todas las corridas y obtener las distintas concentraciones, se evidencia que con un pH de 6, una temperatura de 500 y un tamaño de partícula menor, el cromo alcanza una concentración de 0.025 partes por millón, cumpliendo así con la normativa de vertimiento costarricense. Eso pudo ser predecible, ya que a mayor pH se da una mejor remoción y al igual que también a una mayor temperatura en la pirólisis se da un mejor alcance de la absorción. Y a su vez, a menor tamaño de partícula, también se da una mayor em, englobamiento superficial. Entonces se puede obtener más cromo con menor tamaño de partícula porque adquiere mayor superficie del cromo.
y que a través de este modelo analítico y el programa Minitab se logra comprobar que al modificar la temperatura a 500 aumenta la capacidad de remoción durante el proceso y que al cambiar de 4 a 6 se observa que este factor puede que no sea tan significativo en la remoción del metal, lo que podría comprobarse al probar pHs un poco más básicos. Además, que el tamaño de partícula em, no modifica la variable tanto en los rangos de 1 a 500, por lo que también puede ser recomendable buscar tamaños de partícula distintos. Sin embargo, se sabe que a menor tamaño de partícula se obtiene eh, mejores resultados. A su vez, se tiene que la metodología empleada para el análisis de la remoción del cromo de agua usando biocarbón con pinzotes resultó efectiva para contribuir a la descontaminación de vertimientos de este metal. Muchas gracias. Aquí tenemos las referencias utilizadas y esperamos que haya sido de provecho y de su gusto.